Buenas tardes a todas. Bueno, no hay todos hoy. Bueno, es un placer acompañar hoy a Isa Mastre en la presentación de su libro. A todas nos encanta estar aquí hoy. Bueno, el hecho de que haya trabajado en esta concejalía y de que la mayoría de nosotras la conozcamos y la apreciemos, hace que esta presentación sea como muchísimo más amena, porque, vamos, la sentimos como amiga y como profesional. Como ella misma se define, Isa es una comprometida militante feminista y defensora de los derechos humanos. Además es licenciada en Ciencias Sociales, tiene un máster en Igualdad. Muy bien, es agente de Igualdad y directora de la Agencia de Comunicación y Género. Y además actualmente forma parte del Comité de Líderes de las Américas, de la Organización de Estados Americanos. También colabora con el Huffington Post, con 20 Minutos, con el diario.es, con el diario 16 y con El País. Muy bien. La Agencia de Comunicación y Género que dirige es un proyecto personal que cubre una necesidad muy evidente en nuestros medios de comunicación, ya que busca una comunicación igualitaria, responsable y con perspectiva de género. Muy importante hoy en día. Y sirviendo también como un órgano asesor en el ámbito político, de intervención social y de redes sociales. Es todo un cúmulo de actividades que aún así le ha dejado tiempo para escribir el libro Las feministas queremos. Bien, Las feministas queremos. Como ella misma explica, surge de la necesidad de responder a la constante pregunta ¿pero qué más quieren las feministas? Y se define como un manual de uso esencial para el mayor movimiento político mundial y contemporáneo, para construir un presente y un futuro mejor para todas y para todos. He leído en internet que Las feministas queremos es el manifiesto definitivo del feminismo del siglo XXI. Sin afán polémico, pero con la contundencia necesaria para repasar las grandes cuestiones y los cambios que reclaman las feministas, para llevar a cabo, por fin, la revolución digna y humana que se vislumbra en el mundo. A mí me gusta especialmente que Las feministas queremos haya pasado a enumerar en afirmativo todas esas cuestiones que durante tanto tiempo se han dibujado desde la carencia. Y este paso de la carencia al deseo contundente, lo que me parece que nos da mayor fortaleza y nos permite crear otra realidad. Y creo que esa revolución digna y humana se crea desde esta proposición es afirmativa y desde la pedagogía de recoger el nacimiento y la historia de cada una de esos queremos. En esta perspectiva humana y positiva, lo que amplía su valor como manual de uso y lo que permite que conceptos claves del feminismo lleguen al corazón y entre la pedagogía diaria de personas de cualquier edad y condición. Yo por eso te doy muchísimas gracias por estar aquí, por presentarnos nuestro libro y te cedo la palabra para que nos puedas explicar más sobre este libro. Gracias. Bueno, pues lo primero es muchas gracias. Qué bonita esa visión del libro, porque al final cada vez que haces una presentación te encuentras con lecturas diferentes y la verdad es que, como pedagoga me lancé a hacer esta proposición en positivo, pero es la primera vez que se pone sobre la mesa, ¿no? Estar aquí es estar en mi casa, porque sabéis que esta es mi casa, que no vivo en Fuenlabrada porque la vida no me ha dejado salir de Mordor, de donde vivo. Pero aquí he crecido también, o sea, muchas de las cosas que están en este libro las he aprendido aquí y las he aprendido con vosotras y las he discutido con vosotras, las he trabajado en los institutos de este municipio, que es que Fuenlabrada me lo conozco porque me he recorrido todos los institutos, con Fundación Mujeres en su momento, luego trabajando aquí. Y aquí tuve alumnas también, porque también di formación aquí. O sea, es decir, esta es mi casa. Entonces, claro, traer a mi criatura a casa es doblemente bonito, con lo cual agradecida infinitamente. Y bueno, este libro surge desde la necesidad
que como, bueno, a mí lo de el manifiesto definitivo me parece un poco, que le dije yo a los de la editorial, con calma, que aquí de definitivo todavía falta un camino. Pero sí, la idea era apuntar a esos temas que para nosotras que estamos en el día a día son evidentes. Porque ¿qué queremos las feministas? Pues mira, queremos una vida libre, tranquila, sin violencias, queremos que se respeten nuestros derechos humanos y claro, nosotras lo decimos y nos suena como de, pues sí, pero es que cuando sales a la calle y sales de la endogamia del feminismo, que eso es una cosa en la que constantemente tenemos que poner sobre la mesa, porque entre nosotras nos entendemos, sabemos de qué estamos hablando, pero una vez rompes el muro y sales ahí a la calle, a los institutos, a las facultades, a las empresas, te das cuenta que no es así y que la gente no tiene tan claro eso de, pues que los derechos humanos son para todos. Lo has descrito perfecto, para todos. De hecho, en la carta que citamos en el primer capítulo, que es la carta que le escribe Olympique de Gouges a María Antonieta, que era la reina, diciéndole, a ver, mi reina, que sí, que lo de la Declaración de los Derechos Humanos está muy bonito, que la Revolución Francesa es muy necesaria, pero ¿y nosotras qué? Que seguimos aquí siendo ciudadanas de segunda. Y bueno, al final a las dos les costó la guillotina, pero está ahí, ¿no? Entonces, salir y explicarlo me parece que era fundamental. Ahora, no era fácil, ¿eh? No fue fácil. Cuando le pasé el texto a Nuria Varela para que me hiciera el prólogo, claro, ella me lo devuelve y me dice, Isa, hay determinados conceptos que yo te aconsejaría que los aclararas más. Y le decía, ¿más? Pero tía, si es que ya más fácil no puedo. A la prueba. Y me fui. Cogí a mi conejillo de indias, que es mi hijo y sus amigos, y les dije, a ver, ¿sabéis cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué entendéis por la brecha salarial? Pues que las mujeres... Claro, entonces tienes que hacer el esfuerzo de explicarlo. Para nosotras son cosas obvias, pero para ellos, para ellas no. Entonces, poderlo poner en un lenguaje que fuera claro, que sin liarnos con explicaciones y con terminologías raras, o poniendo las terminologías raras, pero explicando qué significan esos palabras extraños que nosotras citamos, es fundamental para que entiendan de qué hablamos. Y luego, obviamente, como profe de historia, soy muy pesada con el tema de conocer de dónde venimos, porque eso nos permite saber hacia dónde vamos. Y también con la intención de ver, yo el libro lo escribí entre el turrón de la Navidad pasada. Literal. Pero como ya veníamos viendo que el movimiento feminista se iba nutriendo, vimos las manifestaciones, primero la del Tren de la Libertad, luego el 7N, el Ni Una Menos en Argentina, la marcha de las mujeres contra Trump, que cada vez se iba llenando más en redes sociales. Yo llevo mucho tiempo metida en las redes sociales y cada vez veías más perfiles y más perfiles de chicas feministas que llegaban y que estaban como despertando esa conciencia, pero carentes de historia, carentes de su pasado. Vi la necesidad de traerlo de una forma amena. Y por eso fue que decidimos meter en cada capítulo una carta de una feminista histórica. Entonces, por ejemplo, siempre cuento, el de Olympique de Gouges, es que para mí ella es la diosa. Es así, es una de mis favoritas. Pero, por ejemplo, cuando nosotras creamos la Agencia de Comunicación y Género, estábamos hablando de esto de la comunicación con perspectiva de género y eran muy pocas las mujeres en este país que hablaban de eso, y en América Latina había algunas, en Inglaterra había un movimiento que estaba empezando a despertarse, pero cuando tú llegabas a los medios diciendo es que tenéis que comunicar con perspectiva de género, y ojo, esto no es simplemente crear decálogos para cómo cuento la información sobre la violencia machista, porque esto sí que ya se estaba haciendo, teníamos decálogos, teníamos cursos, que cómo se titula, que la imagen, que tal, vale. Pero es que yo, cuando hablo de comunicación con perspectiva de género, hablo toda la comunicación,
que la información política tenga perspectiva de género. Sí, de hecho, en el libro hay un capítulo específico que hablas de la comunicación. Exacto. Y ese capítulo viene acompañado de una carta que le escribe Virginia Woolf al director de un medio londinense, en el cual, y Virginia Woolf no es de hace 10 años, que ya ha llovido, ya estaba hablando de la necesidad de comunicar con perspectiva de género. Ella en la carta lo que le está diciendo es, señor, refleje usted en su medio que la sociedad está compartida por mujeres y hombres, visibilícenos en toda la información que mueve en su diario. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para que nos ubiquemos en que estos reclamos, esto que las feministas queremos, no es nuevo. El feminismo tiene más de 300 años de historia y conocer todo ese avance es fundamental. Estamos hablando ahora mismo de una cuarta ola. Yo soy una defensora de que estamos en la cuarta ola del feminismo, pero necesitamos conocer la primera, la segunda, la tercera. En el feminario en Córdoba, Amelia Valcárcel decía, bueno, yo no lo sé, porque es que hay países que no han entrado ni en la primera. Y tiene razón. Sí, es cierto, eso que estabas hablando antes, yo creo que ya lo hemos puesto aquí muchas veces sobre la mesa, el hecho de la historia de aquellas mujeres que nos han sido robadas. Entonces, estoy contigo totalmente de acuerdo en que si no conocemos lo que ha pasado antes, no sabremos cómo luchar ahora. Y hay cosas que tú sí que marcas en el libro, que hay luchas que llevamos 300 años con ellas y que todavía seguimos casi en el mismo sitio. Sí. Es algo que aquí marcas muy bien y sobre todo con todas las cartas que viene detrás de cada capítulo lo dejas claro. Es que es fundamental, así como recuperar esas referentes, pero también recuperarlas sabiendo qué significaron, ¿no? Porque, por ejemplo, de Clara Campoamor, bueno, aquí en Fuenlabrada se ha hecho todo un estudio del personaje de Clara Campoamor y sabemos todo lo que se hizo. Pero si sales fuera de espacios donde no la han trabajado, la gente no sabe quién era. No saben cuáles fueron las razones que la llevaron a exiliarse, no saben por qué no aceptó volver a España cuando le ofrecieron volver. Y así con muchísimos otros personajes que han sido fundamentales en la construcción de la historia de las mujeres y que obviamente ha sido invisibilizada, que tenemos que recuperar, sobre todo también para que nuestras niñas tengan referentes sobre los cuales basarse y pensar en la posibilidad de aspirar a cosas más grandes. Y eso es clave. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo tenía también, por aquí como me lo he leído, porque se nota, en el punto 4 hablas sobre la ley de cuotas. Uh-huh. Y me gusta mucho una frase que has metido de Soledad Morillo, que nos gustaría eliminar esta ley, que llegará el día, espero por favor que llegue el día en el que se tenga que eliminar esa ley porque realmente tengamos una buena cuota dentro de las grandes empresas y que no sea necesario, o sea, que simplemente se hayan dado cuenta esos hombres de que cedernos el sillón sería muy bueno para sus empresas. Tú, sobre este tema, cuando empezaste el capítulo, cuando hiciste el capítulo, ¿investigaste sobre alguna empresa en concreto o lo hiciste en general? ¿Cómo...? A ver, hay casos prácticos visibles, claros. El más significativo es el de Suecia. En Suecia, cuando se plantea la ley de cuotas, pues se monta un revuelo, que bueno, aquí está. Bueno, fijaros que en esa época no les llamaban feminazis. Pero aquí están las exageradas estas reivindicando que estén en los espacios por cuota. Bueno, a ver, que creo que lo pongo en el libro, si a mí me aseguran que todos los personajes que están sentados ahí todos merecen la pena, pues lo mismo no lo planteamos, pero no es así. En Suecia se aprueba la ley, se pone en marcha y con el tiempo se deroga porque llega un punto en que es impensable que haya un comité de dirección de una entidad pública o privada donde no haya una representación paritaria, porque la única forma de garantizar que haya una verdadera representación de la voz de las mujeres es que las mujeres estén en esos espacios. Porque, vamos a ver, podríamos enumerar un abanico completo de ejemplos donde investigaciones
o temas específicos en donde las mujeres no han estado partícipes en esos procesos, pues no han sido eficientes. El tema sanitario, que creo que también lo cito. Bueno, de hecho es que es un tema que a mí personalmente me toca, porque cuando exigimos que los presupuestos para investigación se inviertan también en proyectos que tienen que ver con la salud de las mujeres, nos referimos al hecho de que es inhumano que a estas alturas de la vida todavía nos tengan que estar haciendo unas pruebas diagnósticas tan dolorosas y tan agresivas como la mamografía, y que para el cáncer de próstata se pueda empezar a hacer ya con un examen de sangre. Esto es así, es una realidad. Bueno, el día del cáncer de mama puse un tuit con esto, citando el apartado del libro, y no veáis la que me cayó. Claro, porque, bueno, pero es que es mejor eso a que os muráis. Ya no, por supuesto. Sí, por supuesto que es mejor. Pero yo lo que quiero es que me podáis hacer una prueba donde cada año no me machaquéis como literalmente me machacan. Sí, ¿no? Es cierto, porque si tuviésemos que aplastar. Bueno, eso lo pongo de hecho. Es que si tuviésemos que aplastar otra cosita, este tema ya estaba resuelto. Yo recuerdo el momento en el que estaba en el sofá leyendo ese apartado y digo, joder, es que tiene toda la razón. O sea, y hay veces que a mí me ha pasado, no sé si a vosotros también, cuando he leído cosas hasta que no las lees, dices, jolín, es que es totalmente cierto. O sea, es que si a ellos les tuviese que pasar, seguro que vamos, que lo hacían 2 veces, ¿eh? O sea, tenían 2 pruebas. A la tercera ya era otra prueba, ¿verdad? No la hacían, pues esto es igual. Sí, sí, tal cual. Y la verdad es que este tipo de ejemplos son muy eficaces. Yo lo hablaba con algunas de las compañeras de aquí, de otros espacios, que me conocen mucho, que han estado tomando sesiones conmigo, y me decían, es que eres tú explicando las cosas. Y al final yo lo cito en el libro tal cual, porque es lo que cuando voy a los institutos o cuando voy a las conferencias o cuando voy a los espacios donde trabajo los temas, es lo que la gente entiende al final cuando pones un ejemplo como este. Porque muchas veces nos enredamos en unas teorías así como súper armadas, pero esto es un ejemplo claro que todas o muchas de nosotras hemos pasado por ahí y que sabemos cómo nos jode. Y que nos despierta ese puntito de es que necesitamos presupuestos que tengan perspectiva de género para la investigación sanitaria y para la investigación en general. En general. Es cierto. Bueno, yo también tengo aquí, ¿qué más he leído que me...? Es que hoy he estado repasando porque me lo leí hace tiempo. Bueno, lo de sobre la comunicación que ya hemos hablado, y sobre todo también me había apuntado que es que me gustaría volver a hablar, pero ya has hablado, ya lo has dicho tú antes, sobre la invisibilidad de las mujeres en la historia, pero ya lo has marcado. O sea, eran los puntos claves que me gustaría, que quería preguntarte. Algo que sí que también me ha gustado muchísimo de tu libro es, como dices ahora, el lenguaje, que es un lenguaje cercano, que cuando te pones a leerlo no te tienes que volver a leer otra vez el párrafo para decir qué es lo que está diciendo aquí. No, o sea, ese lenguaje claro me parece muy importante, porque incluso, bueno, no sé, el libro cuando lo empezaste a escribir, ¿buscaste un público determinado o preferiste hacerlo para todo? Yo sé que como das clase, también lo he visto como muy enfocado a la gente joven, porque como es fácil de leer, entonces pensé que quizás lo habías hecho con ese enfoque, ¿no? Sí, sí. El público objetivo eran adolescentes, principalmente. Por eso el lenguaje así muy... Que de hecho tuve una historia con la editora. Mi editora fue un amor de mujer, con una paciencia infinita. Porque en Colombia, que hablamos el mismo idioma y no, aquí, bueno, se ríen porque saben cómo funcionamos, que aprendieron colombiano conmigo. Cuando tú haces una narración o cuando mantienes un diálogo, dependiendo de del tipo de diálogo, tú puedes saltar del tú al ustedes, porque de hecho el vosotros no se utiliza. En Latinoamérica no se suele usar, por lo menos en la zona de América del Sur, norte. Bueno, varía mucho, ¿no? Y claro, yo lo había escrito desde esa perspectiva. Entonces, claro, tuvimos que hacer todo un repaso. Yo decía, bueno, pero con los jóvenes puedes saltar un poco. Me decía, ya, pero es un poco raro. Vale. Pero estaba pensado para ese público. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que la verdad es que ha tenido muy buena acogida en todas las edades. Porque, una vez más, el feminismo, o sea, el entorno en el que nosotras estamos, aunque hay muchas chicas jóvenes que han entrado ese desembarco masivo,
la mayoría de la gente que se ha acercado inicialmente al libro pues son mujeres de nuestra generación, que somos jóvenes divinas de la muerte, pero ya tenemos nuestro recorrido vital. Y ha funcionado muy bien en esta generación nuestra también, porque al final es una forma de aclarar conceptos. Es una forma sencilla de ayudarle a otras personas a aclarar. Una de las cosas que más me encuentro en las presentaciones es que la gente se lleva el mío y el de para mi prima, sobrina, amiga, tío. Y esto cumple su objetivo, porque al final la pedagogía tiene que estar presente en todos los espacios, en todas las edades de nuestra vida. Entonces, desde esa perspectiva está muy bien. ¿Ha sido interesante escribirlo como si fuera para adolescentes? Sí, porque además mis conejillos de India fueron mi hijo y sus amigos. Entonces, era con quienes iba discutiendo los temas, con quienes íbamos armando un poco el orden de los planteamientos, porque ahí empiezas, bueno, ¿qué es más importante? ¿La comunicación o la educación? ¿Y qué es más importante? Para mí el punto clave y de partida, y también porque soy muy fan de Olympique de Gouges, eran los derechos humanos. A partir de ahí ya fue empezando un poco una línea. Claro, me decía, ¿y por qué has dejado la violencia de género tan atrás? Porque al final la violencia de género, y eso es una cosa en la que también tenemos que insistir, es todo el cúmulo, o sea, es el resultado de todo ese cúmulo de desigualdades que vemos en la sociedad. Entonces, la violencia de género tratada desde la perspectiva en la que se trata en el libro, porque entendemos que también el hecho de que no tengamos unos presupuestos con perspectiva de género forman parte de esa violencia contra las mujeres. El hecho de que la comunicación nos siga invisibilizando, cosificando y perpetuando los estereotipos forma parte de esa violencia, pero la violencia trabajada desde cómo se lee en la sociedad, pues es ese cúmulo, ese punto final, ¿no? Siempre trabajamos con los grupos en la imagen del iceberg, ¿no? El iceberg, la parte de arriba, lo que se ve la violencia de género, la parte de abajo, lo que no se ve. Bueno, pues yo intento también que veamos ese iceberg como todo lo que compone la violencia de género. No vemos las consecuencias futuras de que las mujeres cobremos menos, de que tengamos menos difícil acceso a la educación, y todos estos temas que al final lo que hacen es incrementar todas esas desigualdades y terminan en la violencia de género. O sea, es como el iceberg dentro del iceberg. Muy bien. Yo no tengo más preguntas sobre el libro. Si quieres, pasamos a una ronda. Vamos, chicas. Sé que tenéis un montón de preguntas. O sea, que ahora no os dé vergüenza. A ver. Bueno, primero, gracias. Me parece muy interesante todo lo que estás contando y además, como nos conocemos personalmente, pues lo disfruto más. Quería preguntarte, tú que hablas tanto con jóvenes y con tu hijo y sus amigos y demás, ¿qué piensan, sobre todo los chicos, sobre el término feminismo en sí? Porque yo muchas veces cuando lo hablo fuera de, digamos, nuestro entorno, lo que recibo es un poco, es que claro, si ya partimos de esa palabra nos sentimos fuera, ¿no? O se sienten como un rechazo. Entonces, saber si, como además está en tu título, ¿cómo lo ven ellos? A ver, tengo que romper una lanza por ellos y por ellas, porque el grupo, afortunadamente, desde siempre, desde que están así enanos, es un grupo mixto y bastante paritario. Desde que empiezan a entrar en mi casa, empiezan a encontrarse libros, empiezan a encontrarse charlas. Es que mi mamá se va a la manifestación. ¿Cuál manifestación? A la del 8 de marzo. Ah, ¿dónde están las señoras esas que gritan? ¿No? Cuando estaban pequeñines. Entonces sí que han estado muy metidos en el contexto de que había. Nunca se me va a olvidar el día que les llevaron a Pamela Palenciano al instituto. Y estando acá, me escribe mi hijo y me dice, mamá, ¿tú conoces a Pamela Palenciano? Y le digo, ¿por? Claro, yo no le dije directamente, sí, ¿por? Y me dice, es que ha estado hoy en el instituto y ha sido estupenda y nos ha dejado con un montón de dudas. Bueno, ese fin de semana estuve el sábado durante 4 horas y media en casa preguntándome por esto. Entonces, sí que es cierto que están bastante más acostumbrados al concepto, pero siempre tienen dudas. ¿Por qué? Porque al final
están en un entorno que les da una serie de contenidos y de reflexiones, pero cuando salen al mundo se encuentran con un mundo que les contrapone esas versiones, ¿no? Es que, claro, las feministas, es que mira lo que han hecho, es que mira las que salieron ayer y que hicieron no sé qué, es que mira, bueno, en Argentina, el caso de Argentina con la manifestación del Ni Una Menos fue muy polémico porque, a ver, Latinoamérica tiene sus particularidades y yo las viví durante 30 años. Las manifestaciones tienen un tinte bastante particular, el tema de las pintadas es muy común y las chavalas que salieron a manifestarse ese día pintaron determinadas paredes con el eslogan de Una Menos. Bueno, pues por eso de terroristas y vandálicas no las bajaron. Claro, la reivindicación de ellas es la pared la vuelves a pintar, las asesinadas no reviven, ¿no? Entonces, ¿cómo contrapones todo ese discurso? Pues con formación, con charlas, con películas. Una de las cosas que requerimos cuando hablamos de comunicación con perspectiva de género es no solo quedarnos en los medios, es que comunicación es todo. Bueno, de hecho, es que me acuerdo tanto de un día que hablando con Silvia Boavent, me decía, es que todo lo tiras a la comunicación. Le digo, ya, tía, porque la comunicación es todo. La comunicación es el grupo de WhatsApp, la comunicación es la publicidad que tienes en la parada del autobús, la comunicación es lo que estás escuchando en la radio, pero también es la película, y nuestros chavales y chavalas a día de hoy ya no ven la tele y las noticias las ven como las ven. Entonces, claro, si nos quedamos en que la comunicación con perspectiva de género solo se tiene que trabajar en los medios, ¿a quién vamos a llegar? A estas generaciones no les estamos llegando. Y bueno, la conversación que teníamos hace un rato con vosotras, ¿no? ¿Quién está educando sexualmente? Y afectivamente no hablemos porque no hay educación afectiva, sexual, el porno a nuestros adolescentes. ¿Y dónde lo ven? A través de los dispositivos móviles. Y las series que ven, que consumen, pues 3/4 de lo mismo. Afortunadamente tenemos series que han ido cambiando el perfil, nos han ido apareciendo series con un discurso feminista muy claro. Otras series que a mí, por ejemplo, es que en los talleres con adolescentes me gusta mucho sacar este ejemplo. El Juego de Tronos es una serie de evidenciar en ese caso, porque yo me estaba leyendo los libros, que me acordaba hoy con lo de los Pilares de la Tierra, porque yo me estaba leyendo los libros de Juego de Tronos, llegué hasta el 4 y empezaron a sacar la serie. Y dije, pues mira, me voy a ver la serie, que ya sabía de qué iba, porque me estaba leyendo los libros. Pero claro, cuando lo ves ahí con personas de carne y hueso y tal, dices, pero vamos a ver, ¿de verdad las mujeres o eran la reina tonta o la mujer prostituida o eran adornos decorativos y para maltrajear? ¿Qué pasa? Que la gente empezó a quejarse, las lectoras y los lectores empezaron a quejarse, y el mismo autor ha reconocido en varias entrevistas que tuvo que darle un giro a los personajes femeninos en esa serie. Si no la habéis visto, tenéis que verla. Ahora, si no la habéis visto y la vais a ver, no os voy a hacer spoiler, pero no os enamoréis de ningún personaje. Vale, pues no lo hacemos entonces. Eso. Sí, porque yo ya estaba pensando en el personaje. No va a ser spoiler. Pero sí que es cierto que las tías son las que manejan el cotarro en este momento. Entonces, y fue precisamente porque la gente que estaba leyéndose los libros, que estaba conociendo la historia, se plantó y le dijo, tío, no. A las mujeres no nos puedes poner siempre en ese lugar, y por eso fue que empezó a dar ese giro. Sí, pero esto, por ejemplo, que tú estás diciendo ahora del tema de las series, ya que nos hemos ido ahí, yo sí que me he estado dando cuenta que no desde hace mucho, como mucho te hablo de 2 años hacia atrás, ya sí que están saliendo bastantes más series feministas donde sí tenemos a una mujer como protagonista y como... no sé cómo decirlo, como parte de la historia, que es ella quien lo crea. Y eso, o sea, yo creo que sí que estamos intentando cambiar algo en la comunicación, como estás diciendo, y también los jóvenes pueden ver otra perspectiva. Ahí hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. En las películas, en las publicidades, porque claro, ahora nos aparece una publicidad súper feminista y súper empoderante. A ver, esto tiene varias lecturas. Obviamente, cada día hacemos un consumo más responsable
de este tipo de producto, ¿no? Y entonces cuando nos encontramos con una marca que nos denigra en su publicidad o con una película que nos vulnera, que nos cosifica, que nos sexualiza, en fin, nos quejamos, ¿vale? Pero es que resulta que esto no es realmente un interés ético de las marcas o de las grandes productoras audiovisuales por el compromiso por la igualdad. A ver, las grandes consultoras, lo citábamos creo que fue en el Feminario, las grandes consultoras, McKinsey, Grant Thornton, llevan años sacando sendos estudios donde lo que les están diciendo a las marcas es: estáis perdiendo pasta. Entonces, si seguís haciendo eso, ¿por qué? Porque las mujeres tomamos el 82% de la decisión final de compra. El 82%. Eso es mucho dinero. Entonces, y si nosotras rechazamos en un 92%, estos son datos que están abiertos y que son los datos que le llevan al señor Nike y le dicen: tome, señor Nike, lea. Y entonces el señor Nike saca una campaña chulísima, súper empoderante. Entonces, si las mujeres en un 92% rechazamos una publicidad que es sexista, pero compartimos y compramos directamente una marca en un 74%, esto es fácil. Tú haces una publicidad que empodere a las tías y las tías te compran. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? ¿De un cambio ético o de un cambio estético? Un cambio totalmente. Eso está claro. Entonces, ¿que forma parte del proceso para que vayamos cambiando? Sí. ¿Que habrá que aprovechar esa coyuntura? Pues mira, sí, salvo en casos donde esa producción siga vulnerando los derechos de las mujeres. Léase el señor Zara o el señor Stradivarius o el señor que saque la camiseta con el eslogan chulísimo, pero que sigue pagando en Tailandia o en Turquía mal la producción de sus camisetas. Pero que podamos ir generando una serie de mensajes que vayan llegando a nuestras chicas y chicos y que vayan llegando al general de la sociedad, pues es un plus. Y las series en las series lo estamos viendo. Fíjate, ha hecho más por concienciar a la ciudadanía ante el problema de los vientres de alquiler y el tráfico de niños, de menores, la serie del cuento de la criada, sí, es un que todas las ejemplo. campañas que hemos hecho, pero ya no solamente sobre los vientres de alquiler, es que el cuento de la criada nos dibuja un panorama de una distopía que en Brasil se está empezando a ver, que en Estados Unidos también estamos empezando a ver, que Rusia, que está aquí al lado, ya la empezaba a ver hace un tiempo. Entonces, el poder de la comunicación es fundamental. Con lo cual, si aprovechamos esos espacios y exigimos que el tipo de producción que se haga tenga en cuenta todos estos parámetros, pues estamos consiguiendo que el mensaje amplíe. Sí, totalmente de acuerdo. Chicas, ¿preguntas? No es una duda, pero bueno, es con respecto al lenguaje inclusivo. Eso algún día lo vamos a llegar a ver en general, porque por ejemplo en los medios que tú dices, ahí van a nada, ahí solamente están los hombres. Vamos, yo por ejemplo, mira, recuerdo cuando fue la voz que me llamó la atención el que era, creo que era periodista, el que deportivo, sí. Y le digo, yo no le tenía la, digo, mira, este hombre solo habla para los chicos, no habla para las chicas. Esa historia es importante de verdad. Yo creo que sí, pero tú que sabes más, ¿crees que llegaremos a que eso sea normal? No sabes, porque yo no me siento incluida cuando están hablando en masculino, sinceramente. Digo, para mí no hablan. Hay una parte de esa introducción del lenguaje inclusivo que empezó en un sector que es muy importante y además empieza como una apuesta personal que se va ampliando en un compromiso electoral, y es en la comunicación política, porque es ahí donde empezamos a escuchar cómo se nos mencionaba, ¿no? Además porque fue de los primeros espacios
donde a nivel masivo, no quiere decir que antes en otros espacios no se hubiese hecho esa crítica, porque sí que se hacía en los libros, en los medios y tal, pero fue donde, y también con el importante papel de las redes sociales, se empezó a reclamar que se nos nombrara, ¿no? O sea, me acuerdo perfectamente cuando salió el partido Ciudadanos, que la elección del nombre fue desafortunada. Bueno, desafortunada. Bueno. Era claro. Vamos a dejarlo en esos términos. Era claro, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a reclamar que si no me nombras, no te voto. ¿Os acordáis de aquella campaña que se hizo hace 2 elecciones? Que además tuvo muy buena acogida, que se hicieron unos carteles muy chulos, que los llevamos en las manifestaciones y decíamos eso, pues si no me nombras, no te voto. Porque si yo no existo para ti en tu discurso, pues tú no existes para mí en mi posibilidad de votarte. Con los medios es una cosa en la que se insiste mucho. Hay una resistencia brutal, muy marcada. Y además, esto siempre lo digo, ¿me puedo meter con la RAE? Sí, ¿no? Sí, no, lo digo es porque como se está grabando, yo pregunto si me puedo meter con la RAE. Bajo tu responsabilidad. No, bueno. No, sí, además he tenido la suerte de soltárselo a más de uno de los señores que están ahí en esos sillones maravillosos. Sí, ¿no? A ver, el tema es, ¿por qué hay tanta resistencia a que se transforme el lenguaje? Porque el lenguaje construye pensamiento. Entonces, si tú tocas el lenguaje, estás llevando a que el pensamiento de la ciudadanía, de que hombres y mujeres empecemos a ver las cosas desde otra perspectiva. Y quienes están en esos sillones y quienes determinan cómo funciona ese cotarro, son señores que no están dispuestos a renunciar ni a sus privilegios ni a los privilegios de quienes les mantienen con esos privilegios. Entonces, por eso la resistencia es tan clara. Si ellos aceptasen que se empezara a mover, estarían aceptando que la sociedad cambiase. Y es claro que no quieren hacerlo. Entonces, por eso hay tanta resistencia. Ahora, yo, desde el día que me enteré que se podía decir almóndiga, o que se podía decir séptimo, o que se podía decir... Pero eso es algo que yo por ejemplo también me creo curiosidad y ya no recuerdo dónde lo leí, pero sí que lo leí, que la RAE realmente no es la que decide qué es lo que nosotros tenemos que hablar. No, es al revés, o sea, es la costumbre del habla lo que permite que la RAE diga, pues ahora sí lo tengo que recoger. O sea, que ellos no tienen que decidir que nosotros digamos todas y todos, que nosotros nos incluyamos o no nos incluyamos. No, perdona. O sea, somos realmente la sociedad quien tiene que decidirlo. Ellos lo único que tienen que hacer es recoger. Pero si te fijas, con el lenguaje inclusivo, es con el único elemento con el que hay una constante y marcada resistencia. Pero es algo que y no declaraciones entiendo. Mira, yo os voy a contar una cosa que me pasó hace poquito. Hablando con mi tío, al cual quiero muchísimo con locura, la conversación fue tal cual, estando en el hospital, me dice, no, es que vosotras las feministas... Mira, yo dije, bueno, o sea, ¿qué me va a decir ya? Que no entendía aquello de lo del lenguaje inclusivo. Dice, es que no lo entiendo. Claro, también es un hombre ya con una cierta edad. Y dices, ¿qué es eso de todas y todos? Digo, bueno, es que tú cuando dices todos, yo muchas veces no me siento incluida. Entonces, o sea, también creo que tenemos que dejar bien claro en qué consiste el lenguaje inclusivo y que nos afecta a todas y a todos. O sea, es algo que también tienen que entender todo el mundo, que no es que estamos, o sea, es inclusivo, no es exclusivo como ellos están haciendo vernos. Claro, con este debate también hay otro elemento que es muy interesante y es que el argumento que utilizan con el tema del desdoblamiento de género, que es las, todas, todos, se les ha desmontado en repetidas ocasiones por activa y por pasiva con colores y plastilinas y no se enteran. ¿Por qué? Porque, primero, partamos de un hecho claro. El lenguaje, como tal, no es sexista. Aunque el español tenga más palabras para referirse de manera despectiva hacia las mujeres, pero el lenguaje como tal es que no tiene o sea, el lenguaje se le dota de vida
cuando alguien lo utiliza y expresa. Entonces, lo que te está diciendo no es que el lenguaje sea sexista, sino la persona que está utilizando el lenguaje está armando un discurso sexista. Entonces, partamos de ahí. Y segundo, es tan rico, que no necesitas constantemente acudir al desdoblamiento de género para utilizar un lenguaje que sea inclusivo, porque tenemos muchas palabras y muchas formas gramaticales para poder construir un mensaje donde no necesitemos caer en las que vulnera la economía del lenguaje. ¿Será que les gasta mucho si escriben 2 palabras más? Pero bueno, que hay fórmulas para hacerlo. Entonces, yo lo que veo es que, además, me parece divertidísimo, porque lo que más me encuentro con los grupos de adolescentes es que utilizan el desdoblamiento, que cada vez lo están utilizando más. Está la moda de la E, que de hecho a mí me parece divertido cada vez que estoy con las asturianas, porque las asturianas, como todo lo terminan en E, entonces claro, yo la primera vez, hace poco que estuve con las comadres en Gijón, yo decía, ¡hala, qué modernas estas! Entonces, claro, la Begoña se voltea y me dice que no, que es que nosotras todo lo terminamos en E, ¿no? Pero en Latinoamérica se está utilizando mucho, en Argentina se está utilizando mucho. Yo personalmente, a mí me cuesta, a mí la E me cuesta, pero claro, es que cuando estás hablando no puedes poner arrobas, o no puedes poner X porque no suena bien. ¿Qué haces? Haces una construcción diferente de las oraciones. Ampliamos el léxico. Que es que cada vez, con lo rico que es nuestro español, y cada vez se va reduciendo, ¿no?, el número de palabras a las cuales tenemos la capacidad de utilizar y de poner en nuestras construcciones narrativas, ¿no? Pues habrá que trabajárnoslo, y eso es una cosa que nos va a ayudar el lenguaje inclusivo. Llegará algún día. Sí, nosotros vamos a luchar para que llegue. No cueste lo que nos cueste. Claro, porque al final lo estamos usando. Entonces, la negativa de es que eso es muy pesado. No, perdona, es que se está usando. Entonces, en algún momento tendrán que reconocer. Locas. Sí, bueno. Es como ese. Claro, porque como la construcción de las narrativas siempre había sido por ellos, pues ahora es que somos unas pesadas porque queremos estar ahí, pero ahí en todo lado. La construcción es siempre cuando te dicen, bueno, pero es que siempre se ha usado el masculino plural para ya, pero es que a mí no me estás metiendo. Te pido que a partir de ahora, por favor, me metas, porque si no, no me voy a sentir aludida. Y vamos, no sé las demás, yo desde luego en el ámbito en el que me muevo, que es el político, ya te digo que de pesadas para arriba somos. Sí. Pesadas, que lo hacemos todo muy largo. Ya, pero es que es la única forma. Entonces, ya, pero hay una propuesta que a mí me gusta. Donde más lo siguen encontrando, sí. Porque si no, no nos están visibilizando. Entonces, bueno, tenemos una oportunidad ahora en mayo para estar pendiente de los políticos, las políticas, de cómo usan esto y bueno. Hay una propuesta que a mí me encanta de una de las maestras, que es Eulalia Lledó. Yo se la escuché hace como 3 años y me quedé como, esto es la opción. Alternancia. Es que hay que usar el neutro inclusivo, ¿vale? Pues usemos neutro inclusivo femenino y masculino. ¿Y cuál es el problema? Pues que salten, que no se sienten identificados. Pues mira, nosotras llevamos años de no sentirnos identificadas. Ay, ya, claro. Bueno, yo hace años tenía un ejercicio que además era con cargos políticos, era un tema de comunicación política específica, ¿no? Y entonces eran grupos mixtos y eran grupos grandes, entonces había una parte del ejercicio en el que empezamos a trabajar el tema del lenguaje. Y les decía, bueno, vamos a hacer un pequeño receso aquí. Vale, a ver, levantamos todas y dar un paso hacia adelante, claro. Se levantaban ellas y daban un paso hacia adelante. Y es ahí. ¿Qué nos va a hacer la feminista esta? ¿Y vosotros? Ah, no. ¿Qué ha pasado? Es que has dicho ellas. Ah.
Pues eso es lo que pasa cuando desde un atril soltáis un discurso y no nos nombráis. Que nosotras nos sentimos incluidas. Así que ya podéis empezar a construir otras formas de discurso. Es la única forma en la que al final se dan cuenta, ¿no? Pero la resistencia está clara, y la resistencia está clara desde la perspectiva de que son estos señores los que mandan, son estos señores los que ostentan los privilegios, son estos señores los que necesitan perpetuar a otros señores que son los que les cuidan sus privilegios y se niegan. Bueno, en la RAE pocas, pero en la RAE pocas. En la RAE no sé cuántas hay en la RAE que hay 2. O sea, yo creo que hay 2. No. No es relevante que haya días porque la sociedad requiere mamá, lo hemos visto, lo hemos normalizado, que esté salvado todo el día, normalizar cosas que son absolutamente incomestibles e intragables. Ni evidenciarlas nos ayuda. Pero nunca sé en qué ayuda a decir. Pero hay mujeres que también. Pero escúchame, te voy a decir por qué. Te voy a decir porque antes había una prioridad que era antes los partidos que el feminismo. Y eso todavía, por menos de lo que yo vivo, lo sigo viendo. Y me duele. Por eso os lo digo, que me duele ver eso, pero que es un poco de concienciación de todos. Bueno, vale. Porque hay algunas que tampoco son conscientes de que lo hagan. Claro, pero hay que tener en cuenta una cosa. Esta es una y fijaros que me gusta que el tema salga porque no rompe mi estadística. Y mi estadística es que en todos los espacios en los que hablamos del feminismo, este es un tema que sale siempre, siempre. Y una de las cosas en las que tenemos que insistir de una u otra forma es que mujeres y varones hemos sido educados en una sociedad patriarcal bajo los mismos principios, y el hecho de ser mujeres o haber nacido como tal no nos da no nos genera esa conciencia de género. Esto es un proceso que vivimos constantemente y que es el que nos permite en determinado momento decir, pues no, mi militancia feminista primero, o pues no voy a seguir explotando mujeres. Pero es fundamental entender que no es una cosa, no es un argumento para exculpar determinadas situaciones, pero es una realidad. Mujeres y hombres hemos sido educados por un sistema patriarcal y repetimos los roles que nos han estipulado desde que nacemos. Romper con ello es muy difícil. Y adicionalmente es un proceso que nunca acaba. ¿Quién de vosotras ha dicho ya así en plan, yo ya soy feminista, yo ya tengo todo hecho y ya no tengo más que revisarme? Porque en tu vida cotidiana todavía sigues teniendo la que me diga eso. O sea, ya que estamos muy concienciadas y todavía te sigues... O sea, porque a todas nos pasa que en alguna situación decimos, uy, la he liado. Claro. O no, porque he dicho, hostia, esto es... Es que es un proceso, además porque hay una cosa que a mí me parece muy bonita del feminismo, pero y además yo cuando entro en los talleres con adolescentes yo siempre les digo así, la primera que les suelto, os aviso, os voy a hacer una putada. Ya, lo sé. No sé. Es que ahí entramos en el debate de determinadas palabras. Claro. Entonces, el tema es, cuando entras en un espacio y planteas una reflexión como esta, lo que vas a hacer es sembrar un montón de interrogantes que van a empezar a dar fruto en el momento en el que tengan que empezar a dar fruto.
Y a partir de ahí empieza la deconstrucción, reconstrucción, y bueno, luego tumbas una habitación porque esa habitación no tenía que ir así, construyes otra, y tumbas una sala porque ahí vas a poner un jardín. Esto es un proceso constante, y para nosotras, y para ellos, porque esa es otra parte del proceso. Venderles a los hombres este rollo de los aliados y los hombres feministas, y venir a venderles que esto es un jardín de rosas, es mentirles. Porque a ellos, primero, lo primero que les estamos diciendo es: tú tienes una serie de privilegios que no te corresponden. No te corresponden. Levanta de ahí, que ahí va una mujer. Y eso, ¿a quién le gusta que le digan eso? Si a nosotras, el feminismo te toca en lo más profundo de tu ser. Y a partir de ahí empieza todo un proceso como de ebullición, ¿no? Como esos ejercicios que nos ponían a hacer en el cole cuando estábamos peques, de hacer un volcancito de estos como de mentiras. Pues esto es como eso, que empieza ahí y estás esperando que vaya saliendo la lava o lo que le hayas echado. Pues con el feminismo pasa lo mismo. ¿Cuál es el proceso en ellos? Que es que tienen un tapón así de grande, que es el tapón que les ha puesto la sociedad para decirles: no, es que tú estás ahí y tu lugar es este. Y les estamos diciendo que su lugar no es ese, que quiten el tapón y que dejen que aquello fluya y que se reconstruyan. Entonces, claro, las cosas hay que contarlas bien y hay que contarlas con honestidad. Pero primero, ¿habrá una segunda parte de las feministas que vemos? Sí, han quedado muchas cosas, y de hecho todavía tengo 53 cartas más para escoger. Pero ahora mismo estoy en proceso de construcción de otro libro que además, bueno, es que os vais a reír todas vosotras, porque todas aquí me llamaban la autista, porque cuando terminaban los eventos yo cogía el móvil y me ponía como una colega que yo me conozco. Es sobre las redes y el activismo, el ciberactivismo en las redes, que es fundamental. Adicionalmente, porque ahora que estamos hablando de la cuarta ola, que estamos haciendo toda esta construcción teórica de la cuarta ola, de dónde, por qué, cómo, cuándo, me parece fundamental hacer una reconstrucción de la historia de ese ciberactivismo en las redes como tal. Además, porque el libro tiene una dedicatoria que ya está clara. Yo cuando llegué aquí a España hace casi 11 años, las dos primeras feministas con las que contacté fue María José Sánchez de Ciudad de Mujeres, que fue una de las primeras redes de mujeres en el ciberactivismo más potentes, y la otra feminista que también me insistía mucho en que estuviera ahí era Dori Fernández. Y Dori falleció hace nada. Entonces quiero dedicarle ese libro, que ya estaba en proceso, porque es el contar cómo se dio, ¿no? Aquel desembarco masivo de las feministas en Twitter que se dio a partir de la campaña electoral del 2011, en el que los medios de comunicación empezaron a hacer una lectura de las tendencias sobre las que se hablaba a partir del trending topic. Claro, hay gente a la que tú le hablas de esto y te dicen: ¿el qué? Y aquí, por ejemplo, en Fuenlabrada, que es otra de las cosas que estará en el libro, será contar cómo fue ese proceso de alfabetización digital para las mujeres del municipio y de formación en redes, que ellas aprendieran la importancia de tener un perfil en Twitter, la importancia de tener un perfil en Facebook. A mí nunca se me va a olvidar, en una de las sesiones con las mujeres de aquí de Fuenlabrada, la primera sesión, una compañera aquí, que a día de hoy tiene blog, tiene Facebook, tiene Twitter, y la veo haciendo vídeos y cosas, ¿eh? La mujer se sienta con el ordenador y lo mira. Enciéndelo. ¿Dónde? Aquí. Literalmente me dijo: es que yo esto solamente lo toco en mi casa para limpiarlo. Claro, mi respuesta fue: tú cógelo, mujer, que esto hasta que no eche humo no se ha dañado. Empezar
o sea, ese proceso de empezar a descubrir que había todo un mundo ahí delante suyo que le empezó a abrir puertas a donde iba, a donde quería llegar y a abrir nuevos lazos de trabajo, de amistad, de empoderamiento, de formación feminista, eso tiene que contarse. Y tendría que contarse desde una narrativa como esa, ¿no? Mi voz es una voz de una activista más, pero que de una u otra forma ha estado en todos los araos, ¿no? Cuando estaba la propuesta del cambio de la ley de derechos sexuales y reproductivos, sabéis que estábamos en la plataforma de Decirnos Hace Libres, y la que llevaba el Twitter y la web de la plataforma era esta que habla. Claro, las convocatorias las hacíamos desde ahí y las hacíamos en redes. Yo estaba desde un edificio, una oficina, haciendo los tweets y estaba escuchando las protestas que estaban haciendo enfrente de la sede del Partido Popular, que era el que quería cambiar la ley. Aquel día llegaron a congregarse más de 400 personas en una concentración espontánea. Solo movida por las redes. O sea, las redes tienen un poder fundamental y es el poder que se le está dando a partir de la configuración teórica de la cuarta ola. Y eso tiene que tener una narrativa desde quienes hemos estado ahí dentro desde hace años. Es que aquí veo a Male, veo a tantas que llevamos años ahí peleando con que tenemos que estar, con que hay que comunicar. Sí, claro. Además, porque mi historia, precisamente con las redes sociales, a ver, que eso es una cosa que no la hemos comentado. El título del libro, de este libro, es un hashtag. Y es un hashtag. A mí la gente se sienta y me dice, bueno, tú tienes que escribir un libro. Yo, déjate que yo tengo mucho jaleo. No, tienes que escribir un libro. Y digo, vale, ¿y qué escribo? Me dice, pues tía, escribe sobre las cosas sobre las que tú educas. Claro, yo me quedo pensando, seguimos la conversación y me quedo pensando, de tanto tiempo que paso en salas de aeropuertos y de trenes, paso mucho tiempo en Twitter. Lo sabéis, no os estoy descubriendo nada nuevo. Y como la pregunta esta de ¿pero qué más queréis las feministas? Es constante, empecé a sacar el hashtag de las feministas queremos, derechos humanos, educación como perspectiva de género, comunicación que no nos cosifique. Y saqué 15, al final saqué 15 tweets, porque no los sacaba todos en una sola sentada, los iba sacando de vez en cuando, sacaba con imágenes, toda la construcción como tal. Y cuando empiezo yo a ver que hay tweets, el otro día me metí, hay tweets que tienen 1000 retweets, dije, pues claro, fue como de, pues mira, ahí está, este es el libro. Y es activismo. Entonces, es coger temas sencillos a los cuales les das una explicación y le metes la carga bonita de las históricas que están hablando y que están contando lo que hay. Entonces, al final las redes nos están configurando un espacio. Cometemos muchas veces el error de pensar que esa conectividad virtual no es real y tiene una carga de realidad porque está configurando nuestras vidas, errónea o no. La discusión eterna de las redes nos conectan pero nos alejan de quienes estamos cerca. Entonces tendremos que empezar a hacer un consumo responsable y un manejo responsable, pero yo soy una declarada activista e incitadora al activismo en redes sociales. Hay que estar ahí y hay que estar posicionando nuestro mensaje. Y además es divertido. Bueno, aquí tenemos a muchas tuiteras que las veo, ¿eh? Bueno, chicas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? ¿Alguna pregunta más o pasamos a que os dediquen todos los libros? Porque ahora tiene, ¿eh? Ahora... Espero que te hayas traído un buen boli porque te va a tocar. Bueno, muchas gracias, Isa, por el libro. Felicidades por el éxito que está teniendo. Y nada, yo te quería preguntar si en el ámbito de comunicación hay alguna propuesta que esté incidiendo en el tema de la visibilización de la diversidad de las mujeres que hay dentro del feminismo, ¿no? Porque da la sensación de que, bueno, yo cada vez soy consciente de las mujeres que no están al final, ¿no? Dentro del feminismo. A ver,
Además, te la entiendo perfectamente, pero yo soy latinoamericana y llevo funcionando dentro del feminismo pues bastantes años. Sí que hay propuestas, hay muchas iniciativas además muy interesantes, pero hay un elemento ahí por el que siempre abogo, desde donde hablemos, y es que no perdamos que el objetivo de todas es el mismo, porque tenemos un objetivo común. Ahora, lo que varía o lo que puede matizar ese trabajo para conseguir ese objetivo común ya depende del contexto, del espacio y de cómo funcionamos. El feminismo, para mí, desde el comienzo, y por eso también la idea de escribir este libro así, el segundo libro, para mí es como una red, en donde cada una viene con un hilo, donde va tejiendo y va construyendo. Todas estas líneas de trabajo confluyen en el mismo objetivo. Y por lo que yo considero que deberíamos propender es porque todas esas líneas se integren en este trabajo. Es decir, yo no puedo decirle a ninguna mujer que su reivindicación no es válida. Es válida, pero vamos a meterla dentro de esa red. El feminismo no puede excluir a ninguna mujer, no puede excluir a ninguna realidad, pero me preocupa cuando se empieza a partir, cuando se empieza a fraccionar en, bueno, es que este tipo de feminismo, este es mi feminismo y este otro no, porque lo que hemos demostrado con la historia es que lo que funciona es esa unión de todas, es ese abrazo, esa red que al final, en la medida en que se va tejiendo con los hilos, las vivencias, las historias, los contextos de todas, cuando nos lanzamos ahí, nos acoge a todas. Entonces, para mí el feminismo siempre ha tenido como esa idea de una red, de una gran red. O sea, imaginaros que aquí cada una tiene un hilo y empezamos a entretejer con ese hilo. El hilo que yo traigo va a ser muy distinto al hilo que trae Cris o al que trae Vicky, pero viene con ese mismo objetivo. Entonces, ¿cómo conseguimos hacerlo? Visibilizando todas las realidades, visibilizando todas las reivindicaciones, pero nunca olvidando que es un objetivo común y es el de una sociedad que sea justa, que sea libre de violencias para todas, ¿no? Es la lectura que hago yo desde ahí. Me parecen válidos estas reivindicaciones que se están empezando a plantear, que llevan muchísimos años planteándose otras. Vuelvo y digo lo que dijo Amelia Valcárcel. Hay países donde el feminismo de la primera ola no ha entrado, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos que todos esos contextos y todas esas realidades confluyan en esa misma red y que al final consigamos el objetivo que nos va a beneficiar a todas y al final a toda la sociedad, ¿no? Felicidades, este libro me gustó mucho y entendí muchas cosas. A mí hay una cosa que me ha gustado muchísimo y que fue cuando, como el despertar, pero con alegría de que ahora sí, en las veces de la manada, cuando vi todas las chicas, 18, 16 años, que gritaban con una fuerza, que terminé gritando igual que ellas y me sentí súper joven, así que con esa fuerza y ese vigor que te mueve el pecho, ¿no? Y siempre me pregunto, ¿qué es la parte de la educación en los institutos? Que es fundamental y tengo adolescentes, me parece ideal. ¿Qué se puede hacer para que esas chicas sigan con esa fuerza y no se vaya perdiendo? Porque yo me imagino que todas las fuimos perdiendo, o yo le he perdido al ser madre, a empezar a entrar a que tienes que trabajar, a tragar un poquito así, no tienes todavía como lo vas soltando sin verse, sin tomar conciencia, ¿no? Hasta que despiertas en una manifestación y te das cuenta de que sí, todo lo que he cambiado. Yo cuando tenía 16 años también no iba a la manada, pero sí tenía esa fuerza. Entonces,
¿qué propondrías tú para que esas niñas estuvieran como más cuidadas por nosotras, ¿sabes? Para que ellas sigan, porque realmente yo creo que el cambio es cuando vienen ellas. El cambio se va a lograr cuando estén ellas arriba, ¿no? Nosotros vamos a vivir ese cambio, pero gracias a ellas. Claro, es que la descripción que has hecho es clave, porque es la realidad, ¿no? Empezamos a llenar las calles de manera masiva a partir de una serie de reivindicaciones que eran muy básicas. Con el Tren de la Libertad reunimos a 1 millón de personas. Creo que todas las que están en esta sala estuvimos allí por el derecho a decidir cuándo, con quién y cómo quiero ser madre. Algo que ya nos están otra vez empezando a discutir, de verdad. Yo creo que quieren otro tren. Eso, vamos. Bueno. Si hay que montarlo, ya las comadres el otro día dijeron, si Pues hay que montar otro tren, montamos otro tren, ¿no? Se montará. Porque es un derecho que ya se ha conseguido, pero además se ha conseguido con conciencia. Yo creo que Gallardón no midió lo claro que la sociedad tenía ya, que esto no se discute, que esto es un derecho que tenemos las mujeres y punto. Bueno, le costó la dimisión, ¿no? Entonces, pero luego salta el ni una menos y es la reivindicación a una vida libre de violencias. No quiero que me asesines, no quiero ir con miedo por la calle por el hecho de ser mujer. Y eso llenó las calles de Buenos Aires. Habéis visto las imágenes. Luego llenamos aquella Gran Vía de esa manera que a mí se me enchina la piel otra vez de acordarme. Ahí veo a Loreto, que estábamos desde el escenario viendo Gran Vía cómo se veía, por lo mismo. Entonces, al final, son ideas bases, que era lo que le respondía a Marisol, es un objetivo en el que estamos sumando todas. Ahora, el paso siguiente, esto yo como docente lo describo desde 3 etapas. El primer paso es la concienciación. Y esa concienciación está despertando, y además está despertando de manera masiva. Tenemos que saltar al siguiente paso, y es la formación. Hay que formarse, hay que formarse, hay que formarse, hay que generar espacios de formación. Tradicionales académicos en las aulas, en las primeras etapas, en las aulas, en las universidades, pero hay que crear escuelas de formación feminista populares, porque no todo el mundo se va a aguantar 2 años en un máster como no lo hemos aguantado muchas, y quieren esa formación, quieren poder leerse a Virginia Woolf desde una mirada crítica, revisionista y no solo como una novela. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque con esa formación tenemos que dar el tercer paso, que es la organización. Una vez hemos tomado conciencia, nos hemos formado y nos organicemos, esto no tiene retroceso ninguno. O sea, al punto en el que estamos, hay un muro de contención que es importante. Pero yo, por ejemplo, lo que me encuentro muchas veces, sobre todo en las redes sociales, son todas estas chavalas que han saltado ahí, que son feministas a tope, pero que no tienen los argumentos para poder contraponer todas las versiones y todas estas falacias e historias que cuenta la tropa, que sabe y está acostumbrada a que la forma es ridiculizarnos o contarnos cuentos, ¿no? En el libro lo cito, ¿no? Lo de los 30 hombres. ¿Y qué hacemos con los 30 hombres asesinados cada año? Que por cierto, ya estamos en noviembre, no sé cómo vamos de conteo, porque no vamos a llegar a los 30, ¿no? Que parece que tuviésemos todos los años eso, ¿no? Entonces, es fundamental el compromiso político. A ver, es que no voy a quedar objetiva si lo digo aquí, pero sabemos que Fuenlabrada es una casa donde esa apuesta política ha estado presente desde hace muchísimos años. Pero ese ejemplo que ha sido Fuenlabrada, ese ejemplo que hemos tenido en otros espacios, se ha ido ampliando. Y a mí, por ejemplo, es que ayer, por ejemplo, me escribió una chica, fijaos esta historia, una chica de un colegio, de una vereda específica cerca de Medellín, en Colombia,
que había visto el libro en una publicación en Instagram de una señora celebrity de estas que seguía, y que ellas en su escuela, una escuela, a ver, las escuelas rurales allí tienen bastantes niños, ¿vale? Que había visto el libro y que ellas allí tienen una escuela, un club de lectura feminista, y que querían el libro y que cuando fuera a Colombia, porque fuera por motivos personales, pues que les encantaría poder contar conmigo para ello. O sea, eso se está despertando. En los institutos, en las universidades, cada vez se están generando más estos espacios, y el compromiso político y el compromiso ético de las entidades tiene que ir por apoyar ese tipo de espacios. Las universidades tendrían que tener más respaldo a estos espacios. En los institutos, en todos los espacios es necesario, porque ellas están demandando esa formación. Y nosotras... Bueno, ellas y también a ellos, ¿eh? O sea, también, Sí. sea, yo enfocaría la formación a todos. Sí, pero hay O sea, una muchísimo cosa... más, o sea, Sí, hay un Pero habría elemento que es formar a ambos. importante diferenciar, y es la formación que pones como ese eje de transversalidad sí, o sea, una cosa es la general, educación y también habrá que abrir espacios para quienes de manera autónoma quieren entrar. Que cada vez vemos a más chavales que quieren meterse en esto, sí, pero que seguimos siendo mayoría nosotras, Sí, bueno, también. Pero también hay que eso formarse en ambos. es otra línea distinta a la necesidad de tener una educación con una perspectiva de género transversal en todas las áreas. Además, es que no puede ser una asignatura nomás. No. Tiene que estar en todas las asignaturas. Que si estudiamos literatura, que estudiemos a mujeres. Que si estudiamos la historia, que estudiemos la historia narrada desde las voces de las mujeres y de los hombres. Que si estudiamos, por ejemplo, en las facultades, haced algún día el ejercicio, en las facultades de Ciencias de la Comunicación, donde estudian cine, nadie sabe que la primera película de la historia la hizo una señora. eso es. No fueron los Lumière. Entonces, claro, el paso es ese. Yo, desde mi perspectiva docente, lo veo así. La toma de conciencia está, la formación es necesaria, y luego la organización. Es fundamental, porque es que ahí ya empezamos a transformar el espacio. Muy bien. Pues mira a todos por si acaso alguna más Sí, levantada. no sé, alguien que quiera comentar algo más. Que estaríamos aquí 3 días hablando tranquilamente. Y no pararíamos. Y a lo mejor me ha gustado mucho oírte decir lo de, no sé cómo lo has llamado, solo me he quedado con lo de popular. ¿Cómo lo has llamado? Como aulas... Bueno, sí, las escuelas de formación popular. Escuelas de formación popular. Me ha recordado mucho a cuando en el siglo pasado me reuní yo con mi coordinadora feminista. Todos los miércoles nos reuníamos después de trabajar, de preparar cenas, en fin, igual que todas, igual que hoy, solo que nos organizábamos de otra manera para poder luego estar, y no teníamos más aliciente que encontrarnos y hablar de cosas de mujeres, de problemas, de actualidad, de lo que estaba ocurriendo, de tal cual pascual, y nos autoformábamos, ¿no? Yo creo que el feminismo poco a poco ha evolucionado perdiendo esa costumbre. La costumbre de hablar nosotras entre nosotras, ¿no? Y nosotras nos preparábamos, estudiábamos. Había veces que decíamos, la semana que viene vamos a ver dónde estaba el feminismo de Carlos Marx. Y ahí nos peleábamos, porque unas eran comunistas y decían, ¿por qué tal? Y otras decían, anda ya, eso es mentira. ¿No? Teníamos toda la libertad, y por eso no queríamos que entraran los tíos, porque enseguida nos daban lecciones. Teníamos muchos amigos de toda la no vida. podemos ir, estaban locos por entrar ahí en aquellas reuniones que nosotras teníamos, ¿no? Bueno, eso se ha perdido, y efectivamente yo creo que es muy importante, porque responder a lo que te ha preguntado ella es muy complicado, a lo de la diversidad y otras cosas más, que otros nombres más que se le dan, donde están mezcladas muchas cosas muy raras y que intentan confundirnos. El otro día escuchaba que en el feminismo hay un caballo de Troya, ¿vale? Debemos pensar un poquito en eso,
porque precisamente nuestra permeabilidad y nuestro reconocimiento de que hay que escuchar todas las voces ha permitido entradas de otras voces que no son el feminismo. Y solo decir que cuando te he oído me gustaría haberte contestado que yo siempre digo que el feminismo solo hay uno y es un camino sin retorno. Y otra cosa es, y esa es la urdimbre, que lo que tú llamabas la red. Esas son las agarraderas que tienen que valer para todo. Yo no tengo por qué ser ni siquiera que seamos el mismo cuerpo. Las culturas desde niños en donde nos hemos criado tienen mucha influencia sobre nuestra vida, pero hay una realidad común, es decir, nuestro objetivo, el de todas, debe ser lo que nos une y no lo que nos separa, y ahí se construye el camino. Después cada una elegimos, ¿no? Yo nací en este país y me bautizaron. Dicen que yo soy católica y cristiana. No lo soy. Estoy en los registros. Estoy en los registros. Pertenezco a un modelo cultural que pues, yo he peleado mucho, porque yo he peleado mucho. Aquí atrás todavía hay cosas que se sembraron y están aquí. Y condicionan mi análisis, mi pensamiento, mis relaciones, un montón de cosas. Pero yo creo que mi feminismo no es diferente al tuyo por orden de influencia. Yo creo esto. No creo que hay feminismos diferentes. El feminismo es la urdimbre, la red que nos tiene que recoger a todas, donde todas podamos enganchar. Después cada una revisar qué quiere hacer con su vida, en qué quiere creer. Pero yo entiendo que la reivindicación que se hace desde estos movimientos es que ese feminismo, esa red, integre sus reivindicaciones. Es eso. No, a ver, discursos... Pero aquella que me dice, déjame que me tape la cabeza, por ejemplo, ¿vale? ¿No? Porque es de mi cultura. Y yo te digo, pero a mí me dijeron que me pusiera velo y me lo quité, ¿vale? A mí me dijeron que yo no podía llevar escotes o minifalda y me lo quité. Quiero que no conviertas eso en una lucha nuestra tuya y mía. No sé, quiero decir, sabía que era un debate muy complicado, que no podíamos abrir ahora, ¿no? Pero sí creo que el esfuerzo hay que hacerlo en encontrar la línea que nos une. Nos diríamos todas enganchadas, ¿vale? Cada una tiene que a partir de ahí asumir dónde te has formado como persona, dónde te has formado como mujer, no aquello de tus propias limitaciones. Todas en un modelo patriarcal al que hay primero que cuestionar, hay que reconstruirse y después ver qué ha salido, porque tampoco todas vemos igual. Loreto, ¿tú querías decir algo? Yo por participar en el libro de los 10 de Mané y para plantear una pregunta que Abramos el debate. Bueno. Exacto. Claro, es lo que ella decía. Uh-huh. Que hay que aprovechar la organización cuando una gitana o una mujer de color nos dice que el feminismo blanco colonialista existe y que es racista, pues yo no puedo hablar por tanto, yo puedo hablar por mí. Yo sí me siento, quiero decir que me siento, eso me resuena. Y no me puedo disculpar por otras personas, pero si en un momento dado mirarme en mí, racismo que yo tengo dentro, y yo creo que ese camino es bonito. Yo por lo menos lo estoy haciendo y a mí me está resultando muy gratificante y creo que es importante. Entonces eso por un lado. Y luego con Francesa, que
Sí, sí. Y adicionalmente, bueno, hace una semana me enteré que lo han pedido en una feria del libro en México. Que claro, aquí tengo un dilema y es que yo la normativa que he utilizado, hay dos cosas que trabajo mucho. Yo soy docente, pero soy no abogada frustrada porque no lo voy a dejar en frustración. Que yo veo a Raquel Sí, mirándome. esto ya lo hablamos. Porque esa es la otra parte de la historia a la que me voy a liar. Y las normativas a mí me parecen fundamentales. Entonces, las normativas que he utilizado y que cito en el libro son todas españolas. Y claro, me voy a tener que hacer un trabajo, una revisión de las normativas latinoamericanas Y hacer la edición. con el gusto de saber que en Latinoamérica se cuenta con una serie de leyes. Bueno, no os voy a contar lo que nos ha contado Marcela Lagarde tantas veces aquí, ¿no? Pero sí está teniendo muy buena acogida. Como el libro está en versión digital, pues hay mucha gente de allí que ya lo tiene en esa versión, que le está trabajando y estamos con el proceso de distribución allí. Pero es muy interesante además también al hilo de esto, ¿no? Porque es un libro... A ver, yo soy latinoamericana y yo me he movido en estos foros de feminismo militante, del feminismo del siglo pasado, desde que llegué aquí. Yo he sentido determinadas situaciones de exclusión por el hecho de ser latinoamericana. Yo los he vivido. Pero entiendo que esto no me va a sacar de ahí. Al contrario, me posiciona de manera más clara ahí. Porque entiendo que esta reflexión hay que gestionarla con las compañeras que en determinado momento me llegaron a contestar, es que tú eres latinoamericana, tú no conoces nuestra historia, no sabes de qué estás hablando. Pero eso existe, está ahí. No, pero precisamente de eso se trata. Es que no podemos dejar que defina la línea de pensamiento, pero la reflexión hay que plantearla, porque la experiencia que me une a mí como mujer con esa señora que también es mujer y que en determinado momento tuvo ese viso para decirme lo que me contestó, esa es la experiencia que me une y a partir de ahí empiezo a construir. No me voy a ir fuera a construir el feminismo de las latinoamericanas fuera. Lo construyo ahí, pero defiendo mis reivindicaciones como feminista, como latinoamericana, como mujer, como madre, porque estoy ahí. Y soy yo con mi experiencia vital, yo con mi hilo, metiéndolo dentro de esa red. Y es a partir de ahí de donde hay que hacer esa construcción. Entonces, claro, es un libro que está pensado por una señora que tiene una cabeza feminista, que tiene unas vivencias latinoamericanas, que por la suerte de la vida conoce el feminismo islámico, porque tengo proyectos con mujeres dentro del mundo islámico, que estoy adelantando otros proyectos con feministas en la India y que son realidades completamente distintas. Entonces está escrito para que la que lo lea aquí, la que lo lea en Argentina y la que lo lea en la India, vaya a esa red con su hilo y quiera seguir tejiendo. Entonces, claro, la suerte que tiene es esa, pero yo no podía escribirlo de otra forma de ser porque no sería yo. Y para mí fue condición para ello. Yo quería contar una historia que me parece que explica muy bien lo que estamos hablando, de los feminismos desde diferentes situaciones, mujeres y demás. Recuerdo que en una ocasión una antigua compañera, Esther Venegas, trabajadora social, estaba atendiendo a una mujer que hizo una violencia de género. Era una mujer árabe y bueno, pues ella se iba trabajando pues todo el proceso y demás. Y llega un momento que la mujer pues, se queda así como blanca y le dice, pero a ver, Blanca se acordará. Dice, pero entonces aquí, cuando un marido se enfada con su mujer, ¿qué hace si no le pega? Entonces, creo que es tan importante que hagamos esto que dices tú, ¿no? De construir, de conocer las historias de las otras, porque es que si no, estamos como pensando que todo el mundo, que todas las mujeres estamos en el mismo punto y hablando de lo mismo, y realmente hay muchas cosas que nos estamos perdiendo, y creo que a veces a lo mejor nos quedamos en algo que puede llegar a ser un estereotipo, ¿no? Pues eso, el tema del velo, y hay mucha parte de realidad que no conocemos, y como decía Loreto, a veces yo misma no me he parado a pensar, ¿no?
cosa. Y creo que desde ahí, desde desconocer, tanto, digamos, esta mujer, ¿no? Era tan importante que Ahí. No, perdona, Mané. El otro día tuvimos un acto de una asociación que empezó a explicar el patriarcado y no sé qué, y una de las intervenciones, una de las compañeras dijo, perdona, ¿qué me estás diciendo? Que el patriarcado es blanco, heterosexual y una cierta edad. ¿Qué pasa? ¿Que los chinos no son machistas? Perdona, cada uno en su cultura ejerce, pero lo que tenemos en común es un patriarcado que nos machaca a todas. Porque, ya te lo decía Lorente, mi marido me pega lo normal, otra vez ha salido la mujer Ana Dorante, no me acuerdo que se llamaba, Ana Dorante, vamos, no me fastidies, que hay mucha diferencia de lo que ha vivido esa mujer que lo que puede vivir una mujer en China, en la India o en África. Cuando tu marido te pega, te violenta o te humilla, es aquí igual que en la China. Y eso es común a todas las mujeres. La diferencia... De cruel para todas las mujeres. Claro, ahí la diferencia... Claro. A ver, aquí hay un elemento que es importante. Claro. Exacto. A ver, Claro, hay un elemento que es importante. Pero una cosa que quiero comentar antes, o sea, es algo muy importante que también ha dicho Isa hace un rato, que realmente necesitamos un espacio para poder en común, o para poder debatir y todas poner nuestras perspectivas. O sea, cada una tiene en su interior, como tú bien has dicho, cada una venimos de nuestra madre y de nuestro padre y hemos vivido situaciones distintas. Pero claro, luego al final todas buscamos pues lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que sí que es importante que tengamos un espacio y que luchemos, yo lucharé por ello, para que tengamos un espacio común donde podamos debatir. Hay un elemento que es muy importante en este debate. No hay nada más global, ni la economía, ni las migraciones, ni ninguna otra cosa que el machismo. El machismo sí es verdaderamente global, porque es que señaladme un espacio de este planeta donde podamos decir que están libres de machismo. No hay ninguno. No hay ninguno. Las economías mejores o peores. Ahora, que sus manifestaciones sean distintas, eso también es una realidad como una catedral. Eso lo sabemos. Que las formas de responder a ello sean distintas, claro. Yo personalmente me he encontrado con 3 casos que han sido para mí como linternas. El primero, cuando me encuentro con el trabajo que hacen yo, que también fui bautizada, nací en una familia católica, que bueno, que luego ha tenido un peregrinaje interesante por un montón de religiones y de historias, pero que a día de hoy, pues claro, a mí me preguntan, ¿y tú qué eres? Y yo, menuda pregunta. Sí, de hecho, soy libre pensadora, eso está claro. Entonces, me encuentro yo con el trabajo que hacen las feministas centroamericanas. Resulta que estas mujeres, claro, a mí me chirreaba mucho al principio. Estas mujeres trabajan con la construcción que se hizo, la narrativa que se hizo desde la perspectiva, ojo, que esto es un elemento importante, desde la perspectiva de la teología de la liberación, con las narrativas bíblicas de las mujeres para empoderar mujeres en Centroamérica. ¿Por qué? Además, la respuesta fue clave, porque si no, ellas no iban a llegar a esos espacios y se hubieran quedado las formadoras mirando la pizarra, mira qué bonita la pizarra, porque no nos ha llegado nadie que venga a tomar la formación. Entonces, ¿cómo le dices tú a una mujer que hace ese trabajo, que ya luego lo lleva por donde lo lleva, ¿vale? Pero que para entrar, entra desde ahí. ¿Cómo le dices tú que no es válido porque tú eres atea? Eso es imposible. Bueno, pero claro, pero ¿de dónde viene la teología de la liberación?
Nah, por eso digo, hago ese matiz. Pero luego hay otro caso, por ejemplo, que para mí también fue fundamental, el trabajo de las indigenistas. Una sociedad increíblemente machista, como todas. Y entonces, claro, cuando estas mujeres vienen y te cuentan cómo trabajan con las mujeres de sus comunidades para empoderarlas, para que conozcan la importancia de la participación política dentro de los estamentos. Entonces, claro, ¿cómo les dices tú que su trabajo no es válido? Es que no puedes. No, aquí no es que estemos diciendo que se ha dicho aquí, pero dentro de la lectura que se puede hacer en diferentes espacios, sí que existe ese aire de, bueno, es que eso que hacen no es válido. Claro que es válido. No digo acá, ojo. Sí, venga. No sé lo que será la cuarta ola, pero lo que no puede ser, es decir, hay un hilo conductor, una red que hemos tejido, y yo me acuerdo en Sicilia 1800, en los 90, cuando empezamos a sacar las mujeres militábamos de otra manera, los problemas eran diferentes, la cultura de la sociedad era diferente. Y era diferente en Fuenlabrada que en el barrio Serrano, y era diferente para las mujeres inmigrantes. Es que yo me acuerdo de las primeras sesiones, ¿vale? ¿Tú te acuerdas con los temas de inmigración que hablábamos? Una doble discriminación, cuando hablábamos mujeres inmigrantes, claro, pero una doble y una triple de las mujeres negras, y una triple de las familias monomarentales, las discapacitadas. Hay un montón de variables que eso es lo que no puede hacer. Yo no sé cómo va a terminar esto de la cuarta ola. Esperemos que termine bien, mujer. Estamos en ello. Lo estamos construyendo. Exacto. Pero yo creo que hay muchos más elementos comunes y que hay que poner que lo que nos aplasta es el patriarcado, sea chino, japonés, español, capitalista. Claro. Luego le podemos poner un montón de... Que era un poco y el socialista y el comunista y todo. Comunista o lo que sí, los apellidos que quieras. Podemos entrar en debates o no, pero no podemos hacer del feminismo trozos y fraccionamientos y valorar las cosas que nos diferencian a las mujeres. Es decir, que podemos estar de acuerdo si somos abolicionistas o no lo somos. Es decir, bueno, dentro del feminismo discutir que no son... Sí, bueno, pero podemos entrar a discutir, porque eso se ha discutido, o los años 90, las que se integraban los partidos y las que no. Es decir, hay las autónomas y las que... Ha habido muchos debates en el feminismo, pero lo que nos ha caracterizado y lo que ha hecho que esta sociedad avance concretamente y que sigamos consiguiendo retos y que echáramos al ministro, es decir, hay 1000 elementos, ¿no?, que confluyen. Es precisamente la unidad de cosas claves, y la unidad es con la presión machista, y no podemos perder los ojos en generar más diferencias, porque es un lenguaje nuevo que a mí me preocupa, y en esta en Fuenlabrada o en estos conoces el espacio de la escuela de pensamiento feminista, que es abierta a los hombres, abierta a las mujeres, o sea, más populista no puede ser, todo gratis. Pero la vendió fenomenal, ¿eh? Vamos, popular. Para todos los públicos. Hay un discurso con el que a mí me preocupa, yo lo he oído en la escuela. Sí. Pero fíjate que el asunto ahí es hasta qué punto le damos la categoría de nuevo discurso a una línea de defensa que lo único que quiere es integrarse, que abogamos todas porque se integre dentro de esa red, unificándose, sin desconocer aquellas características particulares individuales de cada una. Entonces, yo creo que caemos en el error de generar nuevas teorías cuando hay, o sea, no significa que no teoricemos, pero no darles esa categoría de estudios de género diversos que fraccionan, es hacernos, ahí sí es flaco favor.
sea, el discurso del flaco favor, pero tampoco hay que desconocer que existen esas realidades, esas caracterizaciones particulares. No, pero desconocer no, pero o sea, yo estoy también totalmente de acuerdo con Vicky, o sea, estamos luchando todas contra lo mismo. O sea, vamos a eliminar el patriarcado y todos, o sea, todos los que tenemos y todas las diferencias que tenemos, o sea, yo creo que nos une muchísimo más y nos hace muchísimo más fuerte a todas, porque yo estoy luchando por eliminar el patriarcado, pero también estoy luchando por todos los problemas a los que nos enfrentamos todas las mujeres, no solo unas ni otras, o sea, es todo, es unir, exacto. Claro. Es que nos afecta a todos independientemente de donde estemos, aquí, creo que en la China, no hay nada. O sea, sí, yo me atrevería a decir que el debate realmente parte del hecho de cómo trabajan unas y cómo trabajan otras, y los contextos y espacios históricos son claves para esto. No es lo mismo, pero el objetivo es el mismo. Y yo creo que todas lo tenemos claro. O sea, sabemos que nuestro objetivo va ahí. Lo que pasa es que nosotras aquí tenemos unas condiciones económicas, culturales, logísticas distintas a las que pueden tener esas indígenas que yo conocí en el Putumayo colombiano. Pero el objetivo de ellas es exactamente el mismo que nosotras. Y las condiciones que tienen las mujeres que están, y ojo con lo que voy a decir, las mujeres que están en Qatar, que sabéis que Qatar es una de las monarquías con más pasta, o sea, la cantidad de dinero que puede apostar la Qatar Foundation para este tipo de proyectos, no las veríamos y desearíamos nosotras para tener eso, y lo estoy diciendo en Fuenlabrada, que es uno de los municipios donde más se destinan recursos para esto. Allí lo tienen y están trabajando como están trabajando, porque funcionan con el contexto con el que funcionan, pero el objetivo es el mismo. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo, nuestro punto es ese. Ahora, cada una viene con su hilo, su historia, a tejer. Y yo creo que el reto actual ahora es cómo conseguimos que esa red se teja integrando todos esos hilos y entendiendo que la red sigue teniendo el mismo objetivo que tenía cuando Olympique de Gouges le dijo a María Antonieta que las mujeres estaban fuera de la Declaración de los Derechos Humanos, igual que cuando las sufragistas salieron a las calles, volaron buzones y hicieron todas esas cosas que hicieron ellas, o como en los 60s, las compañías que salieron a defender que lo personal era político. El objetivo sigue siendo el mismo. Las realidades son las que nos marcan cómo funcionamos. Y ese es el plus que tenemos. Yo personalmente creo que este debate tendríamos que verlo como una grandísima ventaja. Porque primero lo que nos está demostrando es que tenemos feministas en todo el mundo. Y eso es una parte de lo que la cuarta ola nos configura, ¿no? Nos demuestra. Y es que nos ha demostrado que el feminismo es global. Que lo que nosotras estábamos diciendo aquí, que no quiero que un señor me coja el culo por la calle, lo está diciendo una compañera en Buenos Aires y lo está diciendo una compañera en Delhi. Y es así. Y con estos aparatitos nos hemos ido enterando de eso, aunque antes sí nos enteramos, pero la sociedad en general no se enteraba. Porque no se enteraba. Entonces, ¿cómo lo dicen ellas? Claro, tendrán que utilizar las estrategias y las herramientas que tienen. Nosotras utilizaremos las estrategias y las formas que tenemos, y las del norte de América utilizarán sus estrategias. Entonces, yo creo que tendríamos que este debate, insisto, porque es que yo personalmente, y lo digo como latinoamericana, es que yo no veo la necesidad de teorizar o de construir una nueva teoría, porque la teoría está ahí. Lo que tengo es que construir la narrativa de la realidad ahora. Y para mí es una narrativa con una riqueza increíble, que nos está demostrando que esto es imparable. Entonces, no tendría que ser un discurso preocupante. Me parece muy preocupante que nos empiecen a discutir el sujeto político del feminismo. Eso sí me parece que es muy preocupante. Me parece muy preocupante que estas chavalas nuevas, bueno, el famoso, o me parece más preocupante que se esté vendiendo un discurso del feminismo, sobre todo en las chavalas más desde la regulación de la prostitución. Ese
realmente tendría que ser el debate al que tendríamos que estarle poniendo la arandela para agarrarlo de una vez de frente y debatirlo. El otro me parece que es alimento. Es alimento para lo que queremos. El feminismo a mí me causa, voy a ser honesta, me causa un poco de ternura el concepto este de feminismo abolicionista. ¿Puede haber un feminismo que no sea abolicionista? Bueno, sí, las mujeres que han firmado el manifiesto a favor son feministas, ¿verdad? Así que hay que respirar un poquito, porque no podemos dar carnes, ¿vale? Entonces tendremos que encontrar el espacio para entender por qué están diciendo eso, porque es que eran feministas antes del siglo pasado también. También del ¿sabes? siglo pasado ¿sabes? había este gran llevan debate que tiempo llegamos al ahí. siglo XXI. Y entonces esos nombres, por eso han querido conseguir esas firmas, ¿no? Tú lees esos nombres y dices, joder. Claro, pero el asunto, fíjate que a mí, por ejemplo, el debate sobre si había que ir o no a ver a Angela Davis. Ah, pues es que, en fin. Pero es tu decisión personal. Claro, pero y adicionalmente, esto es uno de los puntos positivos que nos aporta también toda esta realidad que estamos viendo, es que necesitamos tener una revisión crítica, individual y colectiva de lo que estamos viviendo. De reunirnos, exacto, de reunirnos y debatir y que cada uno... Ahora con las redes nos alimentamos de cachitos. Claro, pero no es que las redes no son una plataforma de formación. Eso es reuniones de mujeres, pero hace muchos años, no ahora. Sí. Antes de que aparecieran las redes, internet, todo eso, se ha perdido la tradición feminista de tal día, todos los de la semana nos reunimos a hablar, no a hacer planes, no a aceptar, a hablar. Yo creo que hay uno de los fallos que hemos cometido es creer que las redes sociales, y fijaros que lo estoy diciendo yo que soy una fiel defensora de las redes sociales, que ya me he soltado aquí un speech de por qué hay que estar ahí y tal, ¿vale? Pero las redes sociales son espacios de difusión, de información, de conectividad, pero no se pueden quedar como un espacio de formación porque son muy escasos. ¿Que hay plataformas de formación digital? Sí, eso es otra cosa. Pero lo que no puedes es asumir que has tenido una formación como feminista, una formación teórica como feminista porque te has leído todos los tweets de todas las tweets feministas que hay, porque eso es como ir como el emperador que creía que iba con un vestido precioso pero que iba en bolas por la calle. Es así. Entonces, claro, ¿cómo conseguimos que estas chavalas y no tan chavalas y todos estos señoros que vienen y nos hacen estos maravillosos mansplaining del libro que el día del cáncer de mama nos estaban diciendo es que sois unas exageradas porque es mejor haceros la prueba antes que moriros? O sea, que esto pasa. O sea, vamos a ver, las redes sociales son un mundo paralelo. O sea, así como un día te despiertas con perdón, con la fotopolla del tonto de turno, porque es así, yo no sé, yo es que directamente como la borro. Sí, vamos a ver, hay compañeras que abogan porque las publiquemos y con nombre, ¿no? Alguna vez creo que le respondí a alguno como de, oye, que para eso no me lo mandes, pero bueno. Hasta espacios donde conoces a grandísimas mujeres con las que puedes llegar a tejer unos lazos que son muy fuertes, donde puedes llegar a crear proyectos muy interesantes, pero que no se pueden quedar simplemente en una cuestión virtual. ¿Que es real? Sí, pero que se queda en la virtualidad y hay que ponerle carne. Hay que tener espacios de debate. Esto que quede como cuña, ¿no? Que no cada vez, yo lo tengo muy claro. Bueno, aquí estoy predicando en tierra abonada, que ya me están mirando con aquí cara de no tenemos espacio. Pero tendríamos que salir a buscar otros espacios. Pero está claro que la necesidad está ahí. Y además, fijaros una cosa, o sea, la importancia de espacios como estos, que al final lo que hacen es que las mujeres salgan y se organicen y construyan un movimiento asociativo como el que tiene Fuenlabrada, es que es ejemplo de eso. Ya quisiéramos en todos los municipios poder hablar de un movimiento asociativo de mujeres como el que hay acá. Eso le da una fuerza increíble a todas las reivindicaciones que hacemos. Pero necesitamos voluntad política y necesitamos presupuestos con perspectiva de género para eso. Y creo que... no sé. Ya lo sé, ¿no? Venga.
Bueno, muchas gracias por la presentación, debate del libro. Hombre, eso es lo que mola, porque el libro está ahí, leeroslo y ya está. Y luego, como todas me tenéis, Luego, me preguntáis. si queréis, hacemos una segunda vuelta cuando lo leáis todas y volvemos a debatir otra vez. Venga, demos una segunda Estamos vuelta diciendo que el libro de Isa. Pues mira. Bueno, pues, que os quiero. Gracias.